Esto es una de esas veces, Satoshi maníacos, en las que Bitcoin no grita, pero habla muy claro, y si parpadeas, te lo pierdes. Ayer muchos pensaron que el mercado estaba en pausa, que los ETFs simplemente ajustaban números sin importancia, pero mientras tanto XD. Las stablecoins y wallets de pagos alcanzan valoración récord, y las infraestructuras reales emergen mientras el mercado se contiene. Pero cuando unes los puntos con calma, te das cuenta de que el mercado nunca estuvo quieto, estaba tomando posición. Mientras los precios parecen tranquilos, el capital institucional se mueve, la política empieza a organizarse contra DeFi. A16Z levanta miles de millones para asegurar el futuro estratégico de Estados Unidos. Y la adopción real de cripto empieza a aparecer en el mundo tangible. Hoy, criptonautas, cada noticia es una pieza de un mismo tablero, y si sabes leerlo, verás hacia dónde apunta realmente este ciclo cripto. Los ETFs de Bitcoin al contado pierden 681 millones de dólares en la primera semana de 2026. Y muchos lo ven como debilidad, como miedo institucional. Por lo cual, Satoshi maníacos, esto no es retirada, es reacomodo. El capital más grande del planeta ajusta exposición tras los rallies de 2025, no porque se vaya del juego, sino porque prepara su siguiente movimiento. Wall Street no se retira, se posiciona estratégicamente. Como en una partida de ajedrez, retirar una pieza no significa perder la partida, significa ganar tiempo para ejecutar un ataque más sólido. Además, la presión de ETFs en declive permite que capital nuevo entre sin fricciones, y eso es algo que pocos retail logran ver. Mientras parece calma, los tiburones se mueven bajo la superficie. El instrumento no falla, se normaliza. La pregunta no es quién vende, sino quién aprovecha el vacío para consolidar control. La gran incógnita Satoshi maníacos es si esta fase de aparente calma será la antesala de un ataque coordinado o solo un periodo de ajuste estratégico. Mientras tanto, Pam.fan reconoce que las tarifas de creadores pueden haber estado sesgadas e inicia cambios. Así que, criptonautas, esto es mucho más que un ajuste técnico, indica que el ecosistema meme retail entra en fase de depuración. Menos euforia ciega, más presión por modelos sostenibles. El mercado empieza a castigarse a sí mismo y a eliminar el ruido. Como una tormenta que limpia el cielo antes de la gran batalla, los excesos desaparecen y dejan espacio para estructuras duraderas. Además, esto empieza a marcar la diferencia entre proyectos que sobrevivirán y otros que quedarán como advertencia histórica. Y mientras muchos se fijan solo en precios y movimientos instantáneos, los Satoshi maníacos de la criptoesfera saben que esta depuración prepara terreno para el capital de largo plazo, estableciendo bases sólidas para futuros rallies estratégicos. Y justo cuando algunos ajustan exposición y otros purgan exceso, aparece la política. Un grupo anti-DeFi publica anuncios instando a senadores a presionar sobre un proyecto de ley cripto. Mientras tanto, guerreros del bloque, esto no es casualidad. Nadie lucha contra algo irrelevante. Cuando se movilizan recursos y campañas organizadas, es porque DeFi ya importa, porque amenaza estructuras de poder y control. Aquí no se trata de tecnología, se trata de libertad contra control, de intermediarios versus código. Esta tensión política refleja que DeFi ha alcanzado un punto crítico, donde los grandes jugadores políticos sienten amenaza real. Y mientras la política mueve piezas, el capital estratégico ya ha decidido su posición, anticipando cada posible movimiento, y evaluando qué protocolos y plataformas serán los próximos en ser dominantes o regulados. Aquí entra A16Z, recaudando 15.000 millones de dólares y declarando que las criptomonedas son la clave para que Estados Unidos gane los próximos 100 años. Por lo cual, amantes de la descentralización, este movimiento define la diferencia entre quienes dudan y quienes aseguran futuro. Cripto deja de ser solo tecnología y se convierte en geopolítica estratégica.
mientras el retail se pregunta qué hacer. Los grandes jugadores compran tiempo, posición y control. Esto no es especulación, es infraestructura de largo plazo. Y Satoshi Maníacos, lo interesante es que esta recaudación y posicionamiento no solo impacta BTC, sino todo el ecosistema. DeFi, NFT, stablecoins y la infraestructura de pagos que se está consolidando. Cada dólar invertido aquí está pensando en décadas, no en meses. Ese futuro empieza a bajar al mundo tangible. La adopción de tarjetas con stablecoins se perfila como uno de los grandes temas de 2026. Entonces, guerreros de la criptoesfera, la narrativa deja los exchanges y los gráficos para aterrizar en el comercio real, pagos inmediatos, fricción cero, consumo diario. No hype, no promesas, infraestructura que funciona ya. Comercios, servicios y plataformas financieras empiezan a integrarlas, y eso significa que la gente interactúa con cripto como dinero, no como especulación. Y esta adopción real actúa como un colchón que sostiene el valor de Bitcoin y stablecoins frente a correcciones rápidas del mercado, porque crea demanda funcional y uso constante, mucho más resistente que la volatilidad pura de trading. Y Wall Street da por cerrado el debate. Los bancos ya no discuten si cripto sirve, sino cómo integrarla. Bitcoin como reserva, stablecoins para pagos, efectivo tokenizado para eficiencia operativa. Además, Satoshi Maníacos, cuando el sistema deja de debatir y empieza a integrar, es porque ya aceptó su derrota silenciosa. Lo que antes era duda, ahora es acción. Lo que antes era riesgo, ahora es control estratégico. Cada banco que adopta BTC o stablecoins no solo respalda la tecnología, respalda la narrativa de inevitabilidad, y cada implementación es una línea en la historia que nos dice, cripto no es moda, es infraestructura. A esto se suma la presión macroeconómica. La Fed está calibrando pausas de tasas, compras silenciosas de bonos y mecanismos de liquidez que sostienen el sistema sin crear ruido. Por lo cual, Satoshi Maníacos, el mercado no está reaccionando al pasado, está descontando un futuro de estabilidad estratégica. Esto permite que BTC se mantenga en rangos elevados, alimentado por capital institucional que ve oportunidades de largo plazo. Los movimientos no requieren euforia, solo paciencia y narrativa correcta. Y mientras los precios parecen estancados, el sistema entero se está posicionando para que la próxima fase sea de expansión ordenada, no de caos irracional. Hoy, Satoshi Maníacos, mientras algunos ajustan exposición y otros miran precios, la infraestructura real del mercado cripto da un paso gigante. Rain, una firma de stablecoins y wallets de pagos, alcanza una valoración de casi $2 millones tras una ronda de financiamiento de $250 millones liderada por Iconic y respaldada por fondos de peso como Dragonfly, Bessemer y Galaxy Ventures. Esto no es hype, criptonautas, es infraestructura tangible creciendo a velocidad institucional, porque wallets vinculados a pagos y emisión de stablecoins dejan de ser experimentos y pasan a ser herramientas usadas en negocios reales. Entonces, criptonautas, la lección es clara. La estructura se está formando bajo nuestros ojos, y los que entienden este patrón pueden anticipar movimientos antes que el resto. Bitcoin y cripto no solo resisten, se adaptan, crecen y consolidan su lugar en la arquitectura financiera y tecnológica global. El mercado parece débil en superficie, pero en realidad está transicionando del caos a la estructura, Satoshi Maníacos. Menos euforia, más control, pero más inevitabilidad. Mientras los precios se enfrían y el retail duda, el capital institucional se posiciona, los estados y bancos integran cripto, y el uso real despega. Esto no es el final del ciclo, es la antesala de una fase donde quienes leen el tablero completo tienen ventaja. Por eso, si este análisis te aporta claridad real en medio del ruido, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene no se anuncia. Se anticipa. XD